situado todos, hacen muy bien en esta zona. Bueno, estupendo, ¿no? Muchas gracias. ¿Somos todos de izquierda? Voy a dar la palabra a nuestro presidente adjunto, Andrés Benítez. Adelante, Andrés. ¿Es asturiano? Creo que sí. Gracias, presidente. Primero bebe para tener la voz clara. Sí, vamos a aclarar la voz, Por eso. porque la tengo un poco oxidada estos días, ¿eh? Ah, sí, seguro. Hombre, sí. Esta mañana yo fui a un sitio y me dijo, uy, qué voz más tomada tienes. Yo no me lo noto, pero Habrás cantado mucho por la noche. sí, yo suelo hacer eso. Se está grabando. A ver, unos puntitos aquí, sonríe, pajarito. Los móviles apagados. Gracias. Pues cierto, que ya que suena ese, yo no he apagado el mío. Si apaga. Bueno, no hace falta decir que estamos en el centro asturiano, porque todos sois muy expertos. Sois todos muy expertos. Sí, hombre, que no lo sabemos, Sí. Y entonces, bueno, pues bienvenidos a estos encuentros de educación y salud, donde tenemos a un copresidente, bueno, creo que presidente ya en solitario, porque tenía en común con Antonio Sáenz Crespo, el doctor Antonio Sáenz Crespo, pero bueno, no goza de buena salud, y eso es lo peor, sobre todo para él. Así es que tenemos a nuestro presidente solo ante el peligro. Se va a enfrentar a todos nosotros y, como decía Cándido, todos de izquierdas, ¿eh? Todos de izquierdas. Mirando la banda desde atrás, todos del lado izquierdo. Y bueno, pues naturalmente nuestro presidente no necesita ayuda ni apoyos para llevar adelante el programa que tiene previsto para hoy. Y entonces vamos a ponernos en sus manos, que escucharme a mí no vale la pena, pero escucharle a él sí. Seguro que vamos a salir sabiendo mucho más de lo que sabemos, si estamos atentos. Y yo espero que estemos atentos, porque como es ameno, nadie se va a dormir, nadie se va a quedar en el letargo. Así pues, bueno, Valentín, te devuelvo la palabra para que nos ilustres. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los presentes, compañeros, miembros de la Junta Directiva, amigos del Centro Asturiano de Madrid. Efectivamente, es una satisfacción el que podamos reunirnos esta tarde soleada, tan hermosa ya de primavera, para hablar de cuestiones sobre la educación y la salud. En este caso, más sobre la educación. Pero efectivamente me alegro, Andrés, de que hayas hecho este recordatorio del inicio de estos encuentros de educación y salud, que fueron con el doctor Antonio Sáenz Crespo, un gran médico, presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, y siempre me olvido del tiempo exacto que llevamos de andadura con estos encuentros, pero yo creo que ya fácilmente son 7 u 8 años. El tiempo pasa volando, y recuerdo que a él le nombramos justamente en el marco de los encuentros de educación y salud asturiano adoptivo en Madrid, y debió de ser en 2015, porque lo revisé hace unos meses también para otro acto, ¿no? Entonces es fácil que llevemos unos 8 años, ¿quién lo diría? Ahora efectivamente lo asumo yo un poco en solitario, con todo el que quiera participar, y la verdad es que el mes pasado, cuando me preguntó Cristina desde la oficina qué íbamos a organizar este mes, como no teníamos a ningún otro ponente, pues digo, bueno, voy a presentar yo entonces este trabajo, Prevención de conductas antisociales y delictivas en adolescentes, que realicé en el año 2021, es una investigación realizada en el año 2021 en Brasil. El otro día me preguntaban, ¿qué tal por Brasil? ¿Qué tienes por Brasil? Pues a veces tengo estas tareas también, ¿no? Tengo que decir que gracias a un equipo de profesores, sobre todo son profesoras, de la Universidad Federal do Río Grande do Norte, en el estado del mismo nombre, en el nordeste brasileño, que es un gigante, como sabéis, pues en la zona del nordeste. Gracias a este equipo pude acceder a una muestra de alumnos
adolescentes de distintas instituciones privadas y públicas. No solo de Río Grande do Norte, porque ahora con las nuevas tecnologías también pude acceder a otros estados, del Nordeste igualmente, de Piauí, que era, de ahí era Keila, no sé si la recuerdas, que ya, por cierto, es doctora desde hace un mes escaso, es doctora de tu parte, y también otro estado que era Marañao, que es Marañao, vamos, que así se llama. De manera que este es un poco el contexto en el que surge este trabajo sobre prevención de conductas antisociales y delictivas. Y se realizó a través de un cuestionario validado, un cuestionario psicológico, ya comercializado, que no es mío, no soy el autor, es un profesor ya fallecido que se apellida un nombre muy singular, Seis Dedos, Nicolás Seis Dedos, y tiene un cuestionario que se llama Conductas antisociales y delictivas. Entonces hicimos alguna pequeña adaptación en este cuestionario y también pues, fue traducido al portugués, revisado por expertos para que no hubiera... y una pequeña adaptación porque alguna de las preguntas estaba un poco obsoleta, ¿no? Son cuestionarios que tienen mucha fundamentación estadística detrás para que realmente midan lo que dicen medir y que tengan eso, pues una validez y una fiabilidad, como se dice en términos estadísticos y tal. Y bueno, pues con esto que os comento ya podemos empezar. Por un lado, el concepto de antisocialidad, que es un concepto, como todos, complejo y que interesa a muchas áreas científicas, por supuesto a la psiquiatría, a la psicología, a la criminología, etc. Y también a la pedagogía. Y un poco este estudio lo he enfocado desde el ámbito pedagógico, es decir, lo que tiene que ver con la educación, sobre todo para prevenir, etc. Es un concepto que, como nos dice la proyección, no sé si lo veis, pues engloba muchas conductas agresivas, físicas, psicológicas, sexuales también podrían ser, vandalismo, etc., ¿no? Tipo golpear, pelear, acosar, en fin, mentir, robar, incendiar algo, dañar materiales, etc. Son conductas también de oposición, conductas en definitiva, de ahí lo de anti, que atentan contra la convivencia, contra lo que se considera como social. Y es importante tener en cuenta, sobre todo en el ámbito de la adolescencia, nos referimos, una adolescencia que ya sabéis que se puede situar entre los 12, 13 años, según los manuales que revisemos, y los 18, 19, aunque esto es bastante flexible, ¿no? Es bastante flexible. Hay quien considera que por ejemplo, sí, la adolescencia temprana podría situarse ahí con la pubertad, cuando se producen los cambios fisiológicos en las niñas y en los niños, y la adolescencia tardía muchas veces se prolonga, incluso encontramos conductas pues, adolescentes en 20 y tantos años. Pero en lo que se refiere a esta antisocialidad, hay unos comportamientos más estables o persistentes que son menos frecuentes y más graves. Hay adolescentes que exhiben solamente esta antisocialidad en ese periodo de su vida, en unos años. Luego podríamos decir que se normaliza, ojalá. Y eso es la antisocialidad, vamos a decir, esa que es localizada en unos años solamente, es la que llamamos limitada o localizada en la adolescencia. Esa es menos grave. Pero la que es persistente y que tiende a hacerse crónica, esa realmente es más grave. No sé si lo dije antes al revés, pero en cualquier caso existe esa antisocialidad persistente que tiende a ser crónica, que incluso se manifiesta en la edad adulta, y aquella que está localizada, tal como decimos ahí, limitada, que tiene mejor pronóstico. Son chicos que a lo mejor por la edad pues son más rebeldes, se manifiestan más negativos en determinados momentos. La antisocialidad puede presentarse ya en la infancia, Hay niños, niñas también, que manifiestan conductas de estas, roban, hurtos, engañan, pegan a sus compañeros, les rompen material, etc., ¿no? Y
de alguna manera esto también puede ser grave. No vamos a decir que necesariamente sea determinante, porque desde un punto de vista pedagógico, psicológico, siempre tenemos una saludable confianza en las posibilidades de cambio de las personas, pero esto a veces cuando se inicia de forma temprana y si no se aborda, si no hay un entrenamiento, unos programas destinados, una atención específica para esos niños, esas niñas o esos adolescentes, pues tiende a cronificarse efectivamente. Cuando la antisocialidad se da en la adolescencia, solo generalmente se caracteriza más de una rebeldía y de una oposición al mundo de los mayores. Bueno, en todo ello juega un papel muy importante la familia, como podéis imaginar. A veces estamos en unos ambientes muy negativos, con muchos problemas. Se habla incluso de familias disfuncionales o familias multiproblemáticas, donde lo que preside la relación familiar es el conflicto, o el autoritarismo, o bien el desinterés absoluto por lo que acontece con el niño o con la niña. Todo esto pues les deja sin referencias, sin valores, con malos ejemplos, etc. Y, como es bien sabido, pues tiene una incidencia muy negativa. Depende, por tanto, de esa interacción, estas conductas, como todas, de la interacción del sujeto con su entorno y de la propia personalidad, porque es bien sabido que varios hijos de una misma familia, pues alguno puede exhibir un comportamiento antisocial y otro no. Causas, por tanto, he puesto ahí algunas en amarillo, no sé si se ve bien. La disfuncionalidad familiar, es decir, los problemas, los conflictos en la familia. La penuria socioeconómica. Esto no es para cargar las tintas sobre las personas pobres desde el punto de vista económico, sino para decir que una persona expuesta a esta penuria económica, pues de alguna manera está también pues más amenazada por el estrés, y de alguna manera esto también tiene un impacto negativo, pero naturalmente personas con muy buena posición también pueden sufrir estos problemas, sus hijos o los adolescentes, ¿no? Pero de alguna manera es un factor que hay que tener en cuenta. Los eventos o acontecimientos traumáticos en la infancia. ¿Qué eventos traumáticos? Pues por ejemplo la pérdida de un progenitor, determinadas enfermedades, el haber sufrido la violencia, eso es indiscutible en la infancia, el negativo impacto de los medios de comunicación, las tecnologías ahora, esto por ejemplo se está hablando mucho, lo veremos después, que en relación a estos grupos, a estas manadas, como las llaman, de adolescentes incluso, que están violando a chicas y tal, parece que es por un consumo excesivo, como uno de los factores, un consumo excesivo, pues por ejemplo de pornografía, algo que cuando no había estas tecnologías no se daba y ahora parece que genera una desensibilización, es decir, uno se va acostumbrando, naturaliza esos comportamientos que ve en el móvil, en el teléfono, ¿no? Y es algo terrible porque tienden a imitarlo y no se dan cuenta de toda la gravedad que tiene. Esto no lo decimos para exculparlo, sino un poco buscando también alguna explicación, obviamente. Se suele decir que los varones tienden a ser más transgresores, a exhibir más conductas antisociales que las chicas, pero esto en los últimos años también puede estar cambiando. Probablemente porque los modelos que se presentan también a través de las tecnologías igualmente ya son femeninos, es decir, que va habiendo una semejanza de roles y en la socialización se va equiparando mucho más y entonces pues también se traduce en mayor semejanza en este tipo de conductas anómalas, desviadas, antisociales y a veces hasta delictivas. Muy bien. Desde un punto de vista psicológico se habla de una personalidad antisocial, de hecho. Una personalidad antisocial que sobre todo son aquellos sujetos transgresores, explotadores, irresponsables en las relaciones con los demás, que les cuesta muchísimo, por ejemplo, mantener unas relaciones estables, de pareja, pongamos por caso, en la vida adulta, que les cuesta mantener el empleo, también, que a veces se agrava esta antisocialidad, esta personalidad antisocial por el consumo de drogas y de alcohol, es algo que es bien sabido. Esto suele tener un efecto muy negativo, el consumo de alcohol y de drogas.
son personas manipuladoras, violentas, en diversos tipos de violencia, no solo física, etc. Y esta personalidad antisocial, en el caso de los niños, se conoce como personalidad disocial, es el nombre técnico, una curiosidad porque también se da en menores, y es la personalidad disocial. Bueno, conviene igualmente que diferenciemos, porque son conceptos muy relacionados, entre la personalidad antisocial y la psicopatía. Todos hemos oído hablar de psicópatas. El psicópata generalmente pues es una persona que carece de sentimientos pues de culpa, de empatía, no tiene remordimientos, son personas muy calculadoras, etc. Suelen compartir algunos rasgos, los psicópatas y las personas con trastorno antisocial, como puede ser la impulsividad, lo que a veces se llama la tendencia a actuar en cortocircuito, la irresponsabilidad, la agresión y esta antisocialidad en sus actos, estas fechorías de un modo u otro, ¿no? La psicopatía, sin embargo, un rasgo definidor es ese, el de la insensibilidad, aunque lo aparenten. Son personas que les cuesta ponerse en el lugar del otro, y entonces lo manipulan, lo engañan, lo instrumentalizan, etc. Sin embargo, por ejemplo, pues no es extraño que a lo mejor una persona con trastorno antisocial tenga otro tipo de psicopatología, que no se suele presentar de la misma manera en el psicópata. Por ejemplo, por eso decimos que una persona con trastorno antisocial puede tener síntomas depresivos, ansiosos, sentimientos de culpa, estrés, etc. Muy bien. Y también cabe diferenciar entre una conducta antisocial y conducta delictiva. Son, como veis, unos conceptos muy complejos que no todos los autores se ponen de acuerdo, ¿no? Aunque puedan presentarse juntas, aunque se pueden presentar juntas. Pero, por ejemplo, el primero, la conducta antisocial, es un concepto clínico y la conducta delictiva es un concepto jurídico. Es un concepto jurídico. A veces, efectivamente, se dan de forma combinada. Como acabo de señalar, porque luego habrá tiempo para el coloquio, no queremos extendernos demasiado, se han incrementado los delitos de carácter sexual también por parte de menores. Nos referimos a violaciones en grupo, por ejemplo, ¿no? También individualmente, pero en grupo, algo que nos alarma muchísimo, desde aquel caso tan conocido de todos, de la manada, pero de vez en cuando, lamentablemente, escuchamos que encontramos otras manadas, muchas manadas, ¿no? Esto llama la atención, no solo por menores, también son mayores, como era aquel caso de Pamplona. Algunos de los agresores son inimputables por tener menos de 14 años. Y esta problemática, efectivamente, en parte, no exclusivamente, pues parece que se debe a un consumo abusivo de pornografía. Claro, los chicos en general, chicos y chicas, más chicos que las chicas, consumen pornografía por curiosidad a menudo, ¿no? Pero hay algún otro que de alguna manera, pues ya también en función de su situación, de su circunstancia familiar, escolar, de su propia problemática, de su personalidad, etcétera, pues ya hace un consumo, vamos a decir, patológico, donde refuerza ciertos rasgos negativos, se ven fortalecidos, y entonces es un bucle o un círculo vicioso que es muy negativo, muy contraproducente. Bien, nuestro estudio, porque ya digo que esto se basa en un estudio que realicé en el año 21 y tal, a partir de casi 400 escolares, 396 de ambos sexos, chicos y chicas, de Brasil, 253 mujeres, que constituían la mayoría de la muestra, y 143 varones, el 36% aproximadamente, con edades entre los 12 y los 19 años, es decir, que abarcaba toda la adolescencia prácticamente, desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía, que algunos son, como ahora se dice, sufren eso que se llama el síndrome de Peter Pan, que son adolescentes perpetuos, se llama así el síndrome de Peter Pan, aunque tengan 40 años o más, pues de alguna manera son incapaces de asumir responsabilidades, etc. Bueno, ahí vienen porcentajes que no procede leer sobre esas edades concretamente, y como una curiosidad, la mayor parte eran de centros públicos y una minoría de centros privados. Y ese fue el cuestionario al que antes me refería, le he dado a no sé dónde sin querer y se me ha movido. Bueno,
y ahora necesitábamos que viniese ¿cómo se llama? Armando. Ah, mira, ya hemos acertado. Vale. Bueno, digo que ahí veis el cuestionario, ¿no? Es lo he puesto, son lo que se llama en términos psicológicos un test, una prueba, es un cuestionario, pero tiene mucha fundamentación estadística detrás para que realmente puedan pasar ellos mismos pues la selección como prueba psicométrica para medir algún aspecto psicológico. ¿Qué nos hemos encontrado como resultados en mi estudio? Pues que los chicos y chicas que nos respondían, en general, como era de esperar, porque no eran delincuentes, sino escolares, alumnos, alumnas, pues expresaban pocas conductas antisociales realizadas por ellos, algo que es lógico. Lo raro sería que casi todos respondiesen que sí, que realizaban. Y también, pero más altas en la parte delictiva, curiosamente, no eran altas, pero un poco más elevadas que en el caso de las conductas antisociales. Quizá porque alarma más estadísticamente en esa parte del cuestionario, entonces, aunque eran pocos, pues llamaba un poco la atención estadísticamente. Bien. Y sí encontramos diferencias estadísticamente significativas, esta es una palabra clave, porque significativas, en acciones concretas referidas a la escala antisocial, 4 conductas que ahora os leeré, y a la parte delictiva, 3 conductas, con mayor porcentaje de conductas de este tipo realizadas entre los chicos, entre los varones, más que en las chicas. Conductas antisociales sobre todo, bueno, llegar tarde, se consideraba como una conducta antisocial, ¿no? En principio tienes el horario de entrar a las 9, y a lo mejor pues llegar a las 9:15, 9:30, bueno, se considera. Alborotar, respecto a las conductas antisociales, llegar tarde, alborotar, entrar en un lugar prohibido, a lo mejor en una finca de otra persona, gastar bromas pesadas. Esto de entrar en una finca de otra persona hay que tener mucho cuidado, porque hoy mismo hemos visto por televisión que un adolescente de raza negra en Estados Unidos pues ha recibido un doble impacto de bala, lo habréis visto, ¿no, Paco? Y parece ser que se confundió y llamó, estaba buscando a un amigo, llamó a otra puerta y el propietario, sin preguntarle qué quería ni nada, pues le metió 2 tiros y está en el hospital medio muerto. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en esto. Aquí parece que fue intencionado, según manifestaban los propios chicos, en mi estudio, no en el caso de Estados Unidos de hoy. Y en las conductas delictivas, un mayor porcentaje de varones respondió que malgastaba dinero en el juego. También hurtar o robar, no se especifica, cabe pensar, por ejemplo, no sé, en un supermercado, en una tienda, y forcejear para escapar de la policía, concretamente. Y los valores medios en el cuestionario total de conductas antisociales y delictivas, pues son también más elevados cuantos más años tienen los adolescentes de la muestra, es decir, que se presentan más estas conductas en los adolescentes de 17 a 19 años que en los de 12 a 14, pongamos por caso, ¿no? Algo que por otra parte también es lógico, pero bueno, que en nuestra muestra concreta así fue, más en los adolescentes mayores. En nuestro estudio, los chicos no tienden, en general, a mostrar un comportamiento más transgresor, más antisocial que las chicas, en general, cuando se consideran globalmente las respuestas, pero sí cuando nos fijamos en algunas acciones concretas, como cuáles, alborotar, pues más los varones, entrar en un lugar prohibido, según acabamos de decir, gastar bromas pesadas, a saber qué bromas pesadas, no lo sé, o sea, a lo mejor quitarle a alguien una silla cuando se va a sentar, o algo que puede molestar o tener, llegar tarde, forcejear, pelear para escapar de la policía, malgastar dinero en el juego y también hurtar y robar. En esas conductas concretas, sí, los varones parece que las realizaban con mayor frecuencia que las chicas. Bien, propuestas ya desde el ámbito pedagógico que realizamos, ¿no? Un poco porque es lo que nos planteamos. Generar, pues de alguna manera, promover la socialización, con independencia de que se trate de chicos o chicas, pues de alguna manera dar pautas para minimizar esos desajustes que se pueden dar más en estas edades
de rebeldía, como decíamos antes, y que se potencie la adaptación, algo que es difícil cuando, por ejemplo, pues en edades juveniles posteriores hay tantísimo desempleo, lo mismo que ocurre en Brasil, dicho sea de paso, donde se tomó esta muestra, ¿no? Todo esto pues no brinda un horizonte beneficioso para que los chicos y las chicas se adapten, más allá de los problemas que pueden encontrar en su casa o en el barrio, porque tengo que decir aquí que, por ejemplo, hay ciertos barrios en algunas ciudades brasileñas pues que son muy peligrosos, también en España, ¿no? Pero en Brasil quizá más porque hay más armas sueltas y bueno, pues esto es algo que es bien sabido y que hay que tener muy en cuenta y que tampoco beneficia al adolescente, al escolar. Una socialización que en general, con independencia del país, está muy condicionada por los factores culturales, sociales, económicos, históricos, y que de alguna manera pues también esto impregna esos estilos educativos en la familia y en la escuela, y todo ello hace que sea muchas veces muy complicado, ¿no? Por ejemplo, ahora, como sabéis, hay mucha sensibilidad en torno a la socialización por género. Cada vez está más cuestionada lo que se llamaba la masculinidad, por ejemplo, hegemónica, la tendencia a resolver conflictos por las bravas, que se adscribía a los varones. Esto está siendo muy cuestionado y es algo bueno, por supuesto, que se cuestione, ¿no? O, no sé, determinados roles que se adscribían a los varones, pues ahora también con buena lógica, positivos, los demandan las mujeres para poder realizarlos, etc. En otras ocasiones no, quizás, ¿no? A lo mejor es tan negativo para hombres como para mujeres, etc. Los adolescentes de ambos sexos que realizan conductas antisociales y delictivas están menos apegados, esta es otra conclusión, a la familia y a la escuela. Esto también se sabe. Y es importante, pues, que haya un soporte familiar, sociofamiliar y escolar para estos chicos y chicas, si no, quedan desprovistos de esas referencias y es más fácil que se pierdan, que no tengan valores o que adopten contravalores o antivalores propios de su pandilla o de su grupo, o en el peor de los casos de su manada. Y también se sabe que se relacionan más estos chicos y chicas con estas problemáticas, por ejemplo, pues con otros adolescentes que realizan también conductas desviadas, delictivas, abusivas, en definitiva, ¿no? ¿Qué se ha de cultivar para contrarrestar la antisocialidad? Pues lo que se llama la prosocialidad. La prosocialidad. ¿Qué es la prosocialidad? Todo aquello que beneficia a la sociedad. El altruismo, la ayuda, el voluntariado, el ser generoso, el colaborar, el cooperar, el realizar conductas de ayuda a los demás, etc. El afecto de los padres, sin que caigamos en una sobreprotección, por supuesto, el afecto de los padres. El control del comportamiento por parte de los padres, el que sepan dónde están, qué hacen. La revisión también, en ciertas edades, de las tecnologías. En otras va a ser muy complicado y a lo mejor hasta puede plantear algún conflicto. La comunicación con los hijos, indiscutiblemente. Todo esto tiene un factor protector, hablamos con carácter general, tiene un factor protector y preventivo. En cambio, unas amistades antisociales pues nos informan de posibles problemas. Es decir, si el chico tiene amistades, como se suele decir, como dice la canción, peligrosas, pues mal asunto. Esto es complicado. En el programa preventivo de estas conductas hay que tener también en cuenta la escuela y figuras tales no solo como los profesores, los tutores, los orientadores. No son la panacea, no lo van a solucionar todo, pero indiscutiblemente cumplen un papel muy beneficioso. Las tutoras, los profesores, etc. La conducta antisocial se incrementa con la edad, quizá porque en la adolescencia hay más influencias que en la niñez, tanto en un sentido positivo como negativo, y también una cierta tendencia a experimentar, a veces conductas muy peligrosas, arriesgadas, y esto debe tenerse en cuenta y evitarse. Con la edad se amplía efectivamente esa búsqueda de sensaciones. ¿A qué nos referimos? Pues a lo mejor a conductas de riesgo, con el alcohol, con otras drogas, con el sexo, con los coches, con las motos, etc., ¿no? Todo esto. Junto a las intervenciones tempranas, debe haber otras dirigidas también a la adolescencia. Junto a las intervenciones para niños, tiene que haber también esta atención a la adolescencia específicamente, con información sobre lo que supone el alcohol,
lo que suponen las drogas en los colegios, con información de distintos expertos, de profesionales sanitarios, de policías incluso, etcétera, ¿no? Muy bien, de psicólogos. A nivel individual, el abordaje de la impulsividad, las habilidades sociales, las aficiones, la comunicación familia-escuela con el vecindario, como decimos, la orientación, una pedagogía inclusiva, todo ello es muy beneficioso. Hay que evitar que la conducta antisocial se consolide. Ayer estaba viendo yo de casualidad en un vídeo, me salió de un chico que hace unos años se hizo muy famoso en España porque lo pillaron con unas tasas de alcohol muy grandes en sangre, una alcoholemia, y entonces él se puso a gastar bromas y a la Guardia Civil, Pero bueno, este chico en 10 años parece que ha cambiado mucho, incluso ahora cuentan con él para realizar campañas preventivas, ¿no? Un chico que se popularizó mucho porque se hizo viral aquel vídeo por en fin, cómo fue la relación que tuvo con el Guardia Civil, que le estaba mandando soplar y cómo él se lo tomaba todo a broma. Fue muy difundido, pero quiero decir que hay que evitar que eso se consolide. Afortunadamente este chico parece que ha encauzado su vida, pero es muy importante eso, que esto no se cronifique, porque si no, pues vamos de mal en peor. Y la coordinación, como decimos, entre la familia, el centro escolar, los servicios de orientación. Y luego he puesto aquí una referencia, porque en honor a la verdad, este trabajo luego lo publiqué, pedí la colaboración muy valiosa de una profesora mexicana que ha desfilado también por esta tribuna y que es amiga nuestra, amiga institucional y personal, que es la profesora Marta Leticia Gaeta, de México, y lo hemos publicado en una revista muy buena, que es la revista Psicotema. Tengo que decir que es muy buena porque efectivamente lo es. Estamos muy contentos porque nos lo han publicado, ya ha tenido que pasar muchos filtros, y es que ahora el mundo de la publicación es muy complicado y muy competitivo. No ha resultado fácil, pero bueno, al final nos lo han publicado en inglés, era una exigencia que se publicase en inglés, y entonces ahí está, el año pasado, 2022. De manera que mi agradecimiento también a Marta Leticia Gaeta y por supuesto a todos vosotros, que me pongo a vuestra disposición para las preguntas o comentarios que queráis hacer. Muchas gracias a todos. Yo sí quiero ser el primero. Venga, Tino. Gracias. Porque es que me está viendo casi la vida de Floirán, el nieto del rey. Menos mal que lo echaron de España y está con el rey. Y como está con el abuelo, y como no entiende el árabe, hombre, se va defendiendo. Pero el día que lo aprenda, se lo echarán para acá otra vez. Bueno, desconozco un poco la trayectoria de este chico, lo he oído mencionar alguna vez porque es inevitable que lo oigas, ¿no? Lo Froilán, pero desconozco cuál es su historia, su trayectoria, y bueno, pues espero que se encauce, ¿no? Indiscutiblemente no es un perfil típico el de Froilán, porque bueno, es el nieto y sobrino del rey actual, y es otro ambiente indiscutiblemente, ¿no? Pensemos sí en muchos chicos y chicas, también en España, aunque el estudio se ha realizado precisamente por tener otro ambiente, los guardias no podían decirle nada. Ya, no, pues es un problema, ¿no? Es un problema porque uno necesita efectivamente que se le diga no, que conozcan los límites, las normas, y esto es válido para todos, y si no tenemos esos límites, pues entonces es un problema porque queda sin referencias, y probablemente a este chico, por lo que dices, que no sé qué edad tendrá, ¿cuántos años tendrá? ¿20 ya? ¿18? Pero este chico, lo mismo que hacía este chico, lo hace otro, pasa desapercibido. Esa es otra. 24, bueno, ya no es un adolescente de tipo, ¿no? Lo pasa otro lo mismo, pasa desapercibido este, el respirar ya sale en las revistas. Sí, bueno, no, es que ya sabéis que están, obviamente... Sí. Yo no digo que haya que sea buen chico, pero lo mismo que sale en las revistas de él, si es otro no sabe. No, seguro. Sí, saben un poco de él. Bueno. No se atreven a... Según sea el personaje, así lo... Siendo el nieto del rey emérito y sobrino del rey actual, pues bueno, tiene a los paparazzi detrás. Vete con tu abuelo. Sí, hombre, sí, me parece muy bien. Yo no digo que sea un santo. Pero, ya digo, Tino, ya digo que no es el perfil tipo, y lo importante aquí es que
Esto se da en todos los estratos, obviamente, las conductas antisociales o delictivas también, no es privativo de una clase social, socioeconómica, pero desde luego hay que pues prevenir desde un punto de vista social, y eso pasa porque evitar esas zonas deprivadas socioeconómicamente, que también puede ser un caldo de cultivo, indiscutiblemente, pero junto a este aspecto social o socioeconómico hay que tener en cuenta también el ámbito familiar, que tiene su responsabilidad, la responsabilidad de los propios padres, que también son situaciones en ocasiones muy difíciles. Bien, la escuela no puede desentenderse de estas realidades que se viven, por ejemplo, como decimos, con la información y la formación, más que información, en un proceso formativo en torno a las drogas, porque, como antes decíamos, se complica muchísimo la conducta y el problema de la antisocialidad o de la delincuencia con la droga, muchísimo, y por tanto eso hay que prevenirlo. Debe prevenirse con información, con formación apropiada, con coordinación también con otros servicios que pueda haber en los vecindarios, en los barrios, buscando alianzas, además de la familia, me refiero a una parroquia, a un gimnasio, etcétera. Todo ello contribuye mucho. Hoy me hablaba un alumno mío en la facultad de que lo que más le ha resultado positivo de sus prácticas, que termina ya en breve, pues es el trabajo en redes de la asociación en la que está, ¿no? Trabaja con inmigrantes y dice: lo que me ha ayudado es el conocimiento del trabajo en red. No solo la asociación, sino como varias asociaciones se coordinan entre sí para tener en cuenta ciertas problemáticas, en este caso de la inmigración. Y aquí lo mismo, el trabajo en red es fundamental, porque si no somos islas, estamos como aislados, está aislada esa familia que ni siquiera se coordina con otras familias, que a veces tienen un problema parecido, está aislada la escuela dentro de un vecindario, y está aislada la sociedad, y por tanto las redes aquí vienen muy bien. Y el trabajo, yo tengo que romper una lanza aquí por los educadores sociales, educadoras sociales, no son los únicos profesionales, pero por ejemplo ahora tenemos una alumna que es Elena, ya termina mañana sus prácticas en nuestra institución, en el Centro Asturiano de Madrid, pero es una educadora social tan buena, estudiante, ¿no? Pero ahí pueden realizar un papel muy bueno, por supuesto también otros profesionales, ¿no? Los maestros, los profesores, la policía, los medios de comunicación, algo muy importante, con una cierta responsabilidad. Las redes son terribles, efectivamente. Sí. Son más negativas que positivas, ¿eh? Sí, en estas edades tienen esa doble faz, pero claro, la curiosidad, como decimos, pues lleva a algunos, y la facilidad para acceder a estos materiales, a la pornografía, a unas referencias que uno se pierde totalmente y luego cree que eso es lo natural y tiende a reproducirlo, ¿no? Tiende a reproducirlo. Aparte de los modelos igualmente que se exhiben, tradicionalmente eran masculinos, me refiero a personajes violentos, ahora se van incorporando también muchas féminas, y entonces eso hace que igualmente también muchas chicas exhiban conductas de este tipo, pegar a una compañera, organizar peleas, etcétera, o de otro tipo, de carácter sexual, como hemos mencionado. Y la familia es muy importante. Por supuesto. Es el todo, ¿eh? Es el todo. Es el todo. Una familia que es la primera y más importante institución educativa, la primera y más importante. Luego la escuela por delegación, obviamente, y tienen que estar coordinadas, pero la familia es fundamental. Si la familia falla, pues vamos a decir que ya hay muchas más papeletas para que ese perfil del niño, del adolescente, se tambalee, se tuerza. Eso es. Lo que pasa es que muchas veces la misma familia no tiene formación suficiente, y entonces también es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Sí, es la pescadilla que se muerde la cola, y desde luego también se precisa, claro, una política de verdad, una política familiar, que pase por promover unas condiciones dignas en general para familias que están en situaciones delicadas, esto hay que decirlo, igualmente, ¿no? No es solo pues, que desde el ministerio que tenemos, que se planteen las ayudas para lo que ellos consideran y para hacer una ideologización, como se realiza, sino de alguna manera pues, tratar de atender verdaderamente a las familias que lo precisen, con independencia de que de ahí obtengan votos o no, o que vayan adoctrinando al personal como a veces se realiza. Este es un problema muy grave
porque genera un gran desconcierto y una gran confusión, que lo advertimos también, yo creo, muchas veces en las aulas, ¿sí? Chicos y chicas de estas edades ya juveniles propiamente, pero a veces es que están bastante perdidos, un número significativo. Yo creo que tiene que ver con algunos responsables políticos pues, que están dando mensajes, en mi opinión, equivocados, donde todo vale, y en lugar de ayudar a personas que lo necesiten, que es de lo que se trata, que puedan tener pues, unos ingresos dignos, etcétera, están en unas cuestiones ideológicas para instrumentalizar, en mi opinión. Bueno, yo creo que hay muchos padres sí, que quieren educar a sus hijos y se les largan de casa. Se largan de casa los hijos. Sí, ¿no? Y en estas edades adolescentes pues puede ser un indicador de rebeldía, de ese oposicionismo, de querer... Bueno, muchas veces pues uno se va y luego vuelve, el problema es que no sepas dónde está, que cometa barbaridades y en fin, esto es tremendo, ¿no? Pero hay que hacer lo posible por prevenir, hay que hacer lo posible, esto no lo asegura, por prevenir, comenzar en la infancia. Ahí está. Es que el árbol se endereza cuando empieza a crecer. Una vez que ya se ha desarrollado es difícil enderezar el tronco. Y es lo que pasa con los chavales esos que se van de casa cuando el padre... Pero el padre cuando empezó a querer educar, con 14 años, un poco tarde ya. Hay que empezar antes. Y no quiere decir que empezando antes haya éxito, pero habrá muchas más posibilidades. Un chaval que le has dejado crecer con libre albedrío, luego es muy difícil enderezarlo. Y en cuanto al tema de Froilán, que apuntabas, que luego Cándido dio una opinión muy correcta, es un chico que da muchos titulares para la prensa. Porque esas mismas cosas hechas por otro chaval, no da titulares a la prensa porque no le van a poner el micrófono. Y entonces se queda ahí, no pasa nada. Y luego, bueno, las manadas. Las manadas que cada día son más jóvenes. Peligrosamente jóvenes. Y yo, bueno, ya cuando hice la carrera de Derecho, estaba en contra de que a un chaval menor de, no sé, si es capaz de cometer un delito, porque una violación es un delito muy grave, debe ser capaz para cumplir con la condena que lleva una persona mayor en ese mismo delito. En fin, ahí están luego ya las opiniones de los peritos y contra ellos no se puede luchar, ya está ahí. Pero es como que la droga y el alcohol sean eximentes, yo siempre estuve en contra, deben ser agravantes, porque el que se droga voluntariamente, y el que bebe alcohol, que es una droga al fin y al cabo, lo hace voluntariamente. Entonces eso debe estar penado, la pena debe ser superior al que lo hace en estado normal, porque nadie obliga a nadie a drogarse, y muchas veces es mentira, es el eximente que plantean los abogados para que la pena sea menor, pero tenía que ser agravante, para mí tenía que ser un agravante, no un eximente. Yo precisamente, cuando hice la carrera de Derecho, se dio un caso de que un individuo le metió 74 puñaladas a la víctima y no le salió ensañamiento porque según el perito no, la había matado con la primera puñalada. A mí aquello no me valió. Primero, no sé si es fácil demostrar que es la primera puñalada, pero segundo, aunque esté muerto y seguir dándole puñaladas, eso es ensañamiento. Para mí es ensañamiento. Bueno, pues ahí se quedó que, como era la primera puñalada, no le salió ensañamiento. Algo que... Pero eso es culpa de los jueces. Los jueces son los que lo juzgan, ¿no? Entonces... ya no sé qué es el juez. No tiene ningún perito, el perito puede decir lo que quiera, pero el juez es el que realmente tiene noción. Yo pido perdón porque hemos llegado tarde, no te he escuchado. Bueno, yo he estado en Vallecas, en el Pozo, en los años 70, y me acuerdo que además estaba
estaba la ciudad de los muchachos, que hacía una labor fabulosa por el barrio, pero claro, tenías chicos de todo, me acuerdo, la pandilla que me robó el coche, pero era diferente, o sea, eran unos chicos que podías en las aulas, he tenido chicos con los padres pues en la cárcel y todo, ¿no? Y yo he tenido compañeras que han salido corriendo porque le sacaba un chico la navaja en la clase, ¿no? Y me acuerdo que bueno, pues había experiencias. Pero ahora realmente me da terror, como tú estás diciendo, críos de 12 años, no sé si son la influencia de las redes, de lo que sea, pero vamos, que una violación de 14 chicos, o sea, a mí ya eso ya me parece monstruoso. Es que ya es completamente diferente de la sociedad. O sea, cómo está cambiando. Y sobre todo, mucha culpa, pues la política, claro. Porque claro, es que aquí vale todo, como dices tú. O sea, un chico con 14 años, si hace un asesinato a su madre, o sea, mata a su madre, o hace una violación con pandilla, esos críos ya tienen relacionamientos suficientes para tener una pena de no decir, no, es que estos niños son menores. No son menores. No. Cuando hacen eso, no son menores. Ha sido suficientemente mayor para hacer lo que hizo. Sí, claro. Hay que ser suficientemente O sea, mayor. es que estamos creando una sociedad ¿Qué responsabilidad ya tienen los padres? horrible. Si son menores de edad, deberían de tener una responsabilidad los padres. Pero ya es que no sean niños... Es que tampoco les castiguen a los padres. Pero Les hacen pagar es la curioso multa, lo que nada. hoy la noticia que saltó, que a los padres de esos niños les van a tener que poner protección policial porque están soportando amenazas continuas por la denuncia de sus hijos. Entonces, esos padres que están defendiendo a delincuentes en lugar de a sus hijos, yo no entiendo eso. Sí. Pues saltó hoy la noticia. Que los propios padres están amenazados. Sí, están amenazados por los padres de la manada de esos niños y que les van a tener que prestar... o sea, los padres de la víctima. Sí. Los padres de la víctima. Sí. De las víctimas. Es impresionante. Hoy lo oí yo al mediodía. No, pues esto, claro, no sé. Eso es Yo lo he entendido darle bien. alas a esos Sí, por valientes. supuesto, claro. Darle alas a esos valientes. Eso explica la conducta de sus hijos. Bueno. Los padres tienen esa conducta tan aberrante que son capaces de Venían los padres amenazar protestando porque encima a las yo víctimas. había dicho al director, estos niños, oye, es que hay cosas que de verdad es que no te entran en la cabeza, ¿no? O sea, es que tenemos una sociedad... La inmigración, que viene desarraigada con otras costumbres. Y luego eso, lo que están trayendo, todo. Es que no podemos permitir que vengan chavales, oye, que ni son de aquí ni son de allá. Es que, claro, hacen lo que les da la gana, no puede ser. Están Oye, sin familias. que estas pandillas, como están, de los, no sé cómo les llaman, de los no sé qué, de los no sé cuántos, se matan todos los fines de semana. Esas, Pero bueno, es que no. Bueno, eso es terrible, eso es un fenómeno terrible también, igual que lo de las violaciones, lo mismo. Yo ya hace, no sé, 10 años o así, de casualidad, pasaba por cerca de Urgel, muy cerca, no sé, una de las calles que se mete, y no lo vi afortunadamente, pero sí al chico tendido, ya cubierto por el SAMU, y al día siguiente me enteré a través de estos periódicos gratuitos, el Metro, uno que había que se llamaba Metro y otro el 20 minutos, pero Metro, y ponía algo así como joven de 19 años, colombiano, ecuatoriano, no recuerdo, asesinado salvajemente, efectivamente en Urgel, por una banda, que parece ser que se ensañaron, y bueno, de todo, con botellas, patadas, lo mataron. Pero son Terrible, ciudades, esto ya hace 10 o 12 años. son ciudades que no tienen leyes, entonces van por libre. Sí, no, eso hay que cortarlo Entonces, así, indiscutiblemente. no sé. Terrible esto, aparte de que son capaces de cualquier cosa, claro, ya. Es un odio, una cosa increíble. Esto es herencia, parece ser, de lo que llaman en Centroamérica las maras. No sé si lo habéis oído, son pandilleros criminales, verdaderos, que tienen mucha presencia en Centroamérica, en
Nicaragua, en Honduras, ahora en El Salvador, hay algún país, en México están llegando mucho también, sí, es otro tipo de criminalidad, pero esto en estos países que os digo son las maras, que tienen su nombre, su identidad, la salvatrucha, la 13, etcétera, y es algo terrible, pero son criminales, criminales. Hay un país, no sé si es Honduras o El Salvador, que está pretendiendo acabar con ellos, está siendo muy cuestionado, pero los ha metido además, no tienen consideración que sea de una pandilla o de otra, de una mara o de otra, sino que los mezcla y los trata con un régimen militar, pero que ha metido miles y miles de presos. No sé si es El Salvador u Honduras, uno de los dos países, algo tremendo. Sí, sí. Aquí hay una cosa también, yo no sé si culpar al gobierno, que permitan a una chica de 14 años abortar, pero sin permiso de los padres. Ya, son... Yo eso lo veo un poco criminal, no lo sé, a lo mejor soy tan corto que no veo, pero yo lo veo un crimen. Sí, desde luego, no tiene sentido ninguno, eso es una irresponsabilidad de nuestras leyes en la medida en que permitan a menores tomar decisiones tan radicales sobre su vida sin consultarlo a sus padres y algunas decisiones que no tienen vuelta atrás. Esto, por supuesto, no se comprende. Yo, por lo menos, no lo puedo entender y no vemos que sean leyes sensatas ni razonables en modo contrario. Además, en este caso, con el índice de natalidad tan raquítico que tenemos en España, nunca habría que ir a aprobar la ley del aborto, sino una ley de protección a las mujeres que se quedan embarazadas, ayudarla en todo lo necesario para que esa criatura llegue a buen fin. Porque a lo mejor, además, fíjense, ahí sale un sabio, un talento, ¿no? Y se le quita la vida porque es más cómodo. O porque, bueno, la persona a la que va a abortar, que debe ser muy duro pasar por esa decisión, no ve otros recursos más que abortarlo. Yo creo que habría que en vez de aprobar la ley del aborto, aprobar una ley de protección a la embarazada. La embarazada sin recursos, porque la que tiene recursos no necesita que la ayude mucho. Pero una niña de 14 años... ¿Qué formación tiene? ¿Qué información, qué formación tiene? Efectivamente. Que tienen ahora las relaciones sexuales. Entonces, no les importa embarazarse porque pueden abortar, pero no hace falta que sean... Me estaba diciendo el otro con día niñas con 14 años. que ahora está de moda las parejas libres, ¿no? Venga, cuantas más... Entonces ¿cómo vas a tener hijos ahí? Pues es así. No, pero es que es una relajación moral que todo vale, ¿no? Entonces, y claro, las protecciones no sirven para nada, porque podéis proteger a una persona que tenga un problema, tenga un embarazo por lo que sea, pero es que la juventud de ahora, no, eso lo toma, pero porque además las leyes la protegen, no lo ves, dice, no, digamos, porque montones de médicos y clínicas que tienen con los negocios los negocios montados en en torno a la cultura de la muerte, podríamos decir, en torno a la cultura de la muerte, en lugar de defender la vida. Pero te digo que antes tampoco había protección, o sea que también es de sentido común en casa. La base es en casa. Yo digo que la educación es en casa. En la escuela es la formación. Bueno, luego hay que colaborar. Entre padres y profesores hay que colaborar. Pero la educación debe estar en el hogar, en casa. Bueno, pues si no hay más preguntas, más comentarios, yo os agradezco mucho vuestra presencia de verdad, porque hoy hicimos poca difusión, pero realmente me siento muy complacido por contar con todos vosotros, que somos un grupo de personas pues muy nutrido, y muchas gracias también a Andrés y a todos, Así que estamos en contacto. Gracias.